Mis hermanos, vayan conmigo al capítulo 14 de la Confesión. Capítulo 14 de la Confesión. Y en la mañana de hoy vamos a estar hablando de la fe salvadora. Capítulo 14 de la fe salvadora. Como saben, hermanos, en clases pasadas hemos estado compartiendo doctrinas esenciales que nosotros creemos que están claramente en las Escrituras. Y hemos venido hablando de Cristo el mediador. Estuvimos también viendo el libre albedrío, el llamado eficaz. Y recientemente estuvimos viendo la justificación por la fe sola, la doctrina de la adopción y también de la santificación. Vemos que estas son gracias que Dios imparte al creyente para su gloria y para su honra. Pero en la mañana de hoy, en este capítulo 14, vamos a enfocarnos específicamente en la fe que salva. Hay muchas personas, y está muy de moda en estos tiempos, que dicen tener fe. Está el famoso eslogan de la Vinotinto, mano tengo fe. Y así hay muchas personas tienen fe de que la situación va a cambiar del país, muchas personas tienen fe de que todo será mejor en el futuro, y así sucesivamente. Pero algo que debemos de tener en cuenta es que no toda la fe salva, o este tipo de fe no salva. Hay una fe específica que es la que salva, y es lo que vamos a estar viendo en este capítulo 14, conocido como de la fe salvadora. Y básicamente, hermanos, vamos a estar en este capítulo, tiene 3 párrafos, y lo primero que vamos a ver en el párrafo 1 es la naturaleza de la fe salvadora. En segundo lugar, vamos a estar viendo las consecuencias de la fe salvadora, y por último, vamos a ver la perdurabilidad de la fe salvadora. Así que, hermanos, empezando en el primer párrafo, acompáñenme a leerlo. Dice: la gracia de la fe por la cual los escogidos reciben capacidad para creer para la salvación de sus almas es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra. Y lo primero que vemos, hermanos, en esta sección, hablando de la naturaleza de la fe salvadora, pudiéramos iniciar haciéndonos una pregunta para aclarar este tema de la fe salvadora. Y la pregunta es: ¿de dónde proviene la fe que salva? ¿Será que alguien puede producir una fe salvífica en Dios? ¿Será que alguien puede vivir en sus pecados y al día siguiente decidir, bueno, yo creo que tengo que cambiar, yo creo que tengo que ir a la iglesia, yo creo que yo voy a ser cristiano y desde ahí es salvo? Pues no, hermanos. Lo que enseña, o lo primero que enseña la confesión de fe respecto a la naturaleza de la fe salvadora, como hemos leído, es que Dios es el que da la capacidad a las personas para que ellos crean y sean salvos. Y quiero que me acompañen a la carta de Efesios, un texto bastante conocido, quizá la mayoría de ustedes lo han leído, lo han estudiado, lo han escuchado. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Para los que saben, Pablo viene hablando en este pasaje de que Dios ha llamado a los creyentes de muerte a vida, ha hecho la obra sobrenatural de regeneración, y las personas han creído en Cristo. Pero algo que prevalece tremendamente en la carta a los Efesios y en toda la Escritura es que Dios obra en el creyente por una razón: para
su gloria, para que Dios se lleve toda la gloria en la conversión de las personas. Por eso Pablo dice que aún la fe, el hecho de creer en Cristo para salvación, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y así es como la confesión formula el tema de la fe salvadora. Esta fe, esta capacidad de creer, viene directamente de Dios. No es algo que se origina dentro del hombre, sino más bien es un don que Dios trae por medio de su Santo Espíritu e imparte en el corazón de todo hombre y de toda mujer que está muerta en sus pecados, pero el Espíritu Santo lo ilumina y él cree en Jesucristo. Ahora, hermanos, ya que Dios capacita a las personas para que crean al Evangelio, una buena pregunta que podemos hacernos, es ¿cómo Dios hace esto? Noten la confesión, cómo es clara con este tema. Dice que es la obra del Espíritu de Cristo en los corazones y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra. Es decir, Dios imparte vida en el corazón de los hombres y mujeres por medio de su Espíritu Santo para que crean, pero el medio que Dios utiliza, que el Espíritu Santo obra con poder, es por medio del ministerio de la palabra. Es decir, hermanos, es por medio de la predicación de la palabra que aquellas personas que están muertas en sus pecados pueden pasar de muerte a vida y creer en el Evangelio. Así que lo primero que vemos de la naturaleza de la fe salvadora es que es un regalo de Dios, es un don que Dios imparte en el hombre y el medio que Dios usa es la predicación de la palabra. Por eso es que cada domingo que nosotros venimos a este lugar a escuchar la palabra de Dios, no es simplemente un hombre exponiendo la palabra, es algo mucho más allá que eso. Es Dios, el mismo Dios, el poder de su Espíritu Santo usando a este hombre al exponer la palabra de Dios e impartiendo vida a aquellos que están muertos en sus pecados. Hermanos, el ministerio de la palabra de Dios es el medio que Dios ha determinado para que las personas pasen de muerte a vida por medio del Espíritu Santo. Vayan conmigo al libro de los Hechos y vemos un breve ejemplo de esto. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 48. Y esto es un ejemplo de muchos de cómo las personas creían en Cristo y en el Evangelio. Dice el texto, Hechos capítulo 13, versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La pregunta es, ¿cómo creyeron? ¿Qué antecedió a que ellos creyeran según el texto? Dice Lucas, ellos escucharon la palabra de Dios. Pablo estaba predicando el Evangelio en las sinagogas, habían llegado los gentiles, ellos escucharon el Evangelio y creyeron en el Evangelio. Creyeron todos los que estaban destinados para vida eterna. Y el medio que Dios usó, ¿cuál fue, hermanos? La predicación de la palabra de Dios. Por eso es que necesitamos continuamente exponer la palabra de Dios, porque es por medio de la palabra de Dios que las personas van a creer en el Evangelio por la obra del Espíritu Santo. Así que de esta manera vemos, hermanos, la naturaleza de la fe salvadora, pero lo interesante de esto es que la naturaleza de la fe salvadora no se queda solamente en que es un don de Dios, que Dios obra por medio de la predicación de la palabra, sino también esta fe crece. Esta fe no solamente se queda allí, sino que la confesión lo formula como que esta fe está en crecimiento. Sigan conmigo en el primer párrafo. Dice,
por la cual y por la administración del bautismo y de la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esa fe aumenta y se fortalece. Es decir, esta fe no es estática, esta fe continuamente va en crecimiento. Pero el punto es, ¿cómo crece la fe salvadora? ¿Cómo crece un creyente su fe? ¿Cómo crece en madurez? La respuesta es por medio de los medios de gracia. Y noten cómo la confesión dice, no solamente por medio de orar y leer tu Biblia en privado, sino también por medio del bautismo, de la cena del Señor y de la predicación pública. Es decir, el creyente crece en fe, en madurez, no solamente por los medios privados de gracia, sino también mediante los medios públicos de gracia. Por eso, hermanos, también es muy importante venir cada domingo en el día del Señor a escuchar la predicación de la palabra. Entre semana, en los cultos también, en compartir con otros creyentes, porque Dios no nos diseñó para vivir la vida cristiana solos, solitarios, sino que nos diseñó para que nosotros creciéramos en gracia en medio de una comunidad de fe que nos anima, nos exhorta y donde nos predican fielmente el Evangelio de Jesucristo. Acompáñenme a la carta de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Y aquí vemos reflejada también esta verdad. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra de Dios, desde el verso 1, perdón. Dice Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones o las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y luego en el verso 4 exhorta a los creyentes a que se acerquen a la piedra viva, es decir, a Cristo. Hermanos, el creyente continuamente está y tiene que estar en un proceso de crecimiento. Y noten cómo el apóstol Pedro exhorta a los hermanos a que deseen esa leche espiritual, ese alimento espiritual y se acerquen a Cristo. Y es interesante porque en el contexto, en los versos anteriores, viene hablando de que el cristiano está llamado a vivir una vida santa. Pedro ha dicho que el Espíritu Santo ha obrado, ha impartido vida en los corazones de los creyentes y que ahora los creyentes, gracias a que Dios ha obrado en ellos la fe salvadora, pueden vivir vidas santas y para eso continuamente deben de estar alimentándose en Cristo. Y es así, mis hermanos, como vemos en este primer párrafo la naturaleza de la fe salvadora. Les animo a que continuamente usen estos medios de gracia. No solamente los públicos, sino también los privados. Es ir a Cristo por medio de las Escrituras y de la oración. Pero siempre anhelando poder también compartir con el pueblo de Dios y que así tu fe pueda crecer, hermano. Quizás hay algunos padres que traen a sus niños o a un familiar y a veces se desaniman, pero les animo a que los sigan trayendo, porque es por medio de la palabra de Dios que esa persona, que ese familiar va a creer en el Evangelio y será salvo. En el segundo párrafo, hermanos, ya vista la naturaleza de la fe salvadora, en este segundo párrafo la confesión se enfoca en las consecuencias o en los frutos de esta fe salvadora, porque no solamente es una fe que Dios produce en el corazón del creyente y no solo es una fe que va creciendo continuamente por medio de los medios de gracia, sino que esta fe es evidente.
Hay evidencias de que una persona tiene la fe salvadora. Hay evidencia de que Dios ha obrado poderosamente en el corazón del creyente. No es algo solamente de cómo yo me siento, lo que yo pienso, lo que yo creo, o mis experiencias subjetivas, sino que hay claridad, hay frutos, hay muestra de que Dios ha obrado en tu corazón y en el mío. Dice el párrafo 2, por esta fe el cristiano cree que es fidedigno todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo, y también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. Y de esta forma, el cristiano recibe capacidad para confiar su alma a la verdad así creída. No solamente, hermanos, esta fe se queda en lo que Dios hace y en el crecimiento que hay, sino que lo primero que dice este párrafo 2 respecto a las consecuencias de la fe salvadora es que produce en el creyente un amor profundo a la palabra de Dios. El creyente, cuando lee la palabra de Dios, cuando medita la palabra de Dios, cuando escucha la palabra de Dios, él sabe y está persuadido de que la Biblia es la palabra de Dios. Es decir, la Biblia no contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Es decir, un cristiano no está diciendo, bueno, yo creo en Juan 3, pero no creo mucho en la carta de Judas. Yo creo que eso no es para mí. No, sino que el cristiano sabe y está consciente y cree completamente de que todo lo que está revelado en la palabra de Dios viene de Dios y es para él o afecta su vida. Vayan conmigo, hermanos, a la carta de Primera de Tesalonicenses y vamos a ver un breve ejemplo de esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Capítulo 2, versículo 13. Dice lo que dice el apóstol Pablo acerca de los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Estoy en segunda, perdón. Es primera. Dice, por lo cual Dios también, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo venía hablando a los tesalonicenses que ellos habían sido movidos por el poder del Espíritu Santo. De hecho, Pablo dice, yo conozco su elección. Dios los escogió a ustedes. Ustedes escucharon el Evangelio y creyeron al Evangelio. Bueno, estas mismas personas donde Dios obró el nuevo nacimiento, estas mismas personas que fueron escogidas por Dios, dice Pablo, cuando escucharon la predicación del apóstol, ellos creyeron que todo lo que el apóstol Pablo decía venía de Dios. Dice, la recibieron no como palabra de hombres, sino según como es verdaderamente palabra de Dios. Ellos no estaban dudando. Ellos no estaban pensando, bueno, ¿será que esto es así? Dios obró en ellos, impartió vida, les dio la fe salvadora. Y la consecuencia de eso es que todo lo que el apóstol Pablo les dijo, ellos sabían que no era palabra de hombres, sino que era la palabra de Dios. Así que esta fe produce una creencia total en la verdad de la palabra de Dios, pero también un deleite profundo, un amor profundo
por la palabra de Dios. Vayan conmigo, hermanos, a los Salmos. Salmo capítulo 19. Vamos a ver cómo el salmista se expresa de la ley de Dios. Salmo capítulo 19, versículo del 7 al 10. Miren lo que dice el salmista David. Él dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Noten cómo el salmista David no solamente creía que la ley de Dios, la palabra de Dios, venía de Dios, sino también el salmista se deleitaba en la ley de Dios. Y ese es el punto, hermanos. El creyente, aquella persona, aquel hombre y mujer donde Dios ha obrado el nuevo nacimiento y le ha dado esta fe salvadora, este creyente se deleita en la palabra de Dios. Este creyente anhela conocer más la palabra de Dios. Este creyente encuentra delicia profunda por Dios. Y es una buena pregunta hacérnosla esta mañana. ¿Me estoy deleitando en la palabra de Dios? ¿Es mi deseo la palabra de Dios? ¿Anhelo la palabra de Dios? ¿Me deleito en la palabra de Dios? Es una buena pregunta hacérnosla, hermanos. Pero no solamente el cristiano encuentra un deleite en Dios, en su palabra, sino como sigue la confesión, dice: y también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Es decir, todo lo que la palabra de Dios le muestra al creyente hace el efecto que cada texto requiere. Por ejemplo, el creyente entiende que Dios es justo. El creyente entiende de que debe de tomar la cena del Señor correctamente y ve las consecuencias que hay de no hacerlo. Ese texto va a producir en el creyente un temor reverente. Esa amenaza va a producir en el corazón del cristiano temor a Dios y a lo que está haciendo. Cada texto va a producir algo en el cristiano. Es decir, la fe salvadora produce en el cristiano no solamente deleite a la palabra de Dios, sino también obediencia a la palabra de Dios. Vayan conmigo a la carta de Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Recuerden que luego en sus casas pueden leer nuevamente la confesión y leer cada texto bíblico que ahí está, hermanos, para que sean más enriquecidos de estas verdades. Capítulo 3, verso 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Lo que está diciendo es que aquellos que han nacido de Dios, nacido de nuevo, no viven en el pecado. Aquellos que han nacido de Dios guardan la palabra de Dios. Así que, hermanos, encuentran deleite en la verdad de Dios, obedecen la palabra de Dios. Y por último, y lo más importante, dice la confesión, pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo.
que son aceptarle, recibirle, descansar solo en Él para la justificación, santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia. Y esto es maravilloso, hermanos. La fe que salva es una fe que abraza a la persona de Cristo y todo lo que hay detrás de eso. Esta fe que salva abraza las verdades gloriosas, las verdades centrales de la palabra de Dios, la justificación por la fe, la santificación y la vida eterna. Esta verdaderamente, hermanos, es la fe que salva. Vayan conmigo al Evangelio de Juan, un texto bastante conocido. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mira cómo lo formula el apóstol Juan en el Evangelio. Él dice lo siguiente, capítulo 1, versículo 12, refiriéndose a Jesucristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que tienen la fe salvadora han creído en Jesucristo y Dios los ha unido en Cristo como parte de su familia. Ellos ahora son hijos de Dios, como vimos en el capítulo pasado de la adopción. Ahora los cristianos, el creyente, es hijo de Dios. ¿No es algo glorioso, hermanos? Glorioso. Así que esta fe que salva encuentra deleite en la palabra de Dios, obediencia en la palabra de Dios y abraza a Cristo, abraza el Evangelio. Y ahora el creyente, en palabras de Juan, es llamado hijo de Dios, nacido de Dios. Dios le ha dado la capacidad para que estas personas crean y se arrepientan de sus pecados. Esto es básicamente, hermanos, lo que enseña la confesión en estos primeros 2 párrafos. Pero nos queda aún el último para terminar. Y esto es algo que verdaderamente da mucha paz, descanso para el creyente. Y es el hecho de la perdurabilidad de la fe salvadora. Algunos le han dicho la seguridad de la fe salvadora. Dice la confesión en el párrafo 3. Esta fe, aunque sea de un nivel diferente, hablando de la fe que salva, aunque esta fe pueda ser débil o fuerte, es, sin embargo, aún en su nivel más bajo, diferente en su clase y naturaleza, como lo es toda otra gracia salvadora de la fe y la gracia común de aquellos creyentes que solo lo son por un tiempo. Y consecuentemente, aunque muchas veces sea atacada y debilitada, resulta, sin embargo, victoriosa. La confesión lo que está diciendo es que esta fe en algunos puede ser débil o puede ser fuerte. Pero el punto es que esta fe permanece en el tiempo. Y el contraste de esto es que hay algunos creyentes que lo son por algún tiempo. En pocas palabras, hay personas que dicen que creen en el Evangelio, pero no permanecen en el tiempo. Porque estas personas no tienen la fe salvadora. Y esto es algo que debemos de tener muy claro, hermanos. No todos los que estamos en este lugar somos cristianos. Hay personas que pueden formular intelectualmente las verdades del Evangelio, pueden mostrar cierto fruto por un tiempo, pero el tiempo mostrará, en palabras del apóstol Juan, que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, se hubiesen quedado con nosotros, pero salieron para manifestar ¿qué? Que no eran de nosotros. Así que muchas veces nos extraña esto, muchas veces nos quedamos como que, wow, ¿por qué pasó esto?
Pero hermanos, desde el principio, desde la iglesia primitiva, habían falsos creyentes. Miren el caso de Demas, el caso del apóstol Judas, que creyó por un tiempo, pero el tiempo mostró que su fe era falsa. Y lamentablemente durante toda la historia de la iglesia, podemos confirmar que siempre han habido falsas conversiones. Y aún hoy, hermanos, aún hoy. Pero el tiempo muestra la hipocresía de estas personas. Pero aquellos hermanos que han nacido de Dios, aquellos que Dios les ha otorgado la fe que salva, estas personas, aunque su fe sea débil, porque hay que estar conscientes de eso, muchas veces en nuestra vida cristiana no siempre estamos acá arriba, ¿verdad? Sin embargo, esta fe permanece. En palabras del apóstol Juan, vayan conmigo a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, hermanos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 4 al 5. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios, es decir, todo donde Dios ha impartido vida, ha dado fe salvadora, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La fe que salva permanece y esta fe vence al mundo, hermanos. Así que mucho ánimo, porque muchas veces nos desanimamos en nuestro andar diario, en nuestro andar cristiano. Pero quiero decirte, hermanos, aquellos que Dios ha escogido, el pueblo de Dios, está siendo guardado por el poder de Dios, como dice la carta de Judas. Judas dice: Dios a ustedes los está guardando con su poder y Él es poderoso para guardarlos a ustedes sin mancha y sin caída. Así que aunque muchas veces experimentamos tiempos bajos espiritualmente, debemos de descansar que al final de cuentas la vida cristiana no depende al final del día de nosotros. ¿Saben de quién dependen? De Dios. Vayamos a Filipenses, hermanos. Hoy estamos usando bastante Biblia. Filipenses, capítulo 1. La mayoría aquí se lo saben y se lo saben de memoria. Filipenses, capítulo 1. Versículo 6. Noten lo que dice. Vamos a leerlo desde el versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo estaba persuadido de que la obra que Dios había iniciado en la iglesia de Filipos, Él la iba a perfeccionar. ¿Quién la iba a perfeccionar? Dios. Él perfecciona la obra en su iglesia y en cada creyente. De hecho, más adelante en esta carta, el apóstol Pablo ruega a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Es decir, habían ciertas situaciones entre miembros de la iglesia, pero aún así Pablo estaba persuadido que Dios iba a continuar y perfeccionar la obra en esta iglesia. Y nosotros también, hermanos, creemos de que nuestro buen Dios, la obra que inició en nosotros, Él la seguirá perfeccionando. Y para terminar, hermanos,
Sigue el párrafo. Creciendo en muchos, hablando de la fe salvadora, hasta obtener la completa seguridad a través de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de nuestra fe. Hermanos, al final de cuentas, nuestra fe no recae en las consecuencias que ha habido en nuestras vidas. Es decir, al final de cuentas, nuestra seguridad no descansa en las cosas que Dios ha obrado en nosotros. Al final del día, nuestra seguridad no descansa en nada más, sino en una sola persona, que es Cristo, que la confesión lo formula como el autor y consumador de la fe, y como saben, está citando Hebreos capítulo 12. Vamos a leer Hebreos 12, ya es la última cita por esta clase. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, bueno, desde el primer verso: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Cristo, hermanos, es nuestra mayor seguridad. Cristo, hermanos, es el autor y el consumador de nuestra fe. Como dijo el mismo Señor, que todas las ovejas que el Padre le dio, Él no iba a dejar que ninguna se perdiera. Todas estaban en sus manos. Y no iba a dejar que ninguna de ellas se dispersara. Si somos sinceros, hermanos, si fuera por nosotros mismos, estamos conscientes de que ninguno de nosotros perduraría en la fe. Ninguno de nosotros pudiera decir que sin la ayuda de Dios pudiera permanecer en la fe en Cristo. Pero hay una buena noticia. Se trata de Él. Él es nuestro protector, Él es nuestro guardador. Él es, como vimos en la clase de Cristo el mediador, nuestro sacerdote, nuestro rey y nuestro profeta. El creyente está seguro en Cristo, en lo que Él ha hecho por nosotros, en la verdad gloriosa del Evangelio, que la centralidad del Evangelio no está en nosotros, está en Cristo y su obra perfecta por su pueblo. Como vimos anteriormente, en ese pacto de redención, donde el Padre le da un pueblo al Hijo y donde el Hijo cumple los términos del pacto y toma para sí un pueblo para su gloria y para su honra. Hermanos, estas son las verdades gloriosas de este capítulo 14 de la fe salvadora, y al final de cuentas, este capítulo, como cada capítulo, apunta a Cristo. Apunta a las glorias de Cristo y nos muestra que se trata siempre de Él y de lo que Él ha hecho por nosotros. Para terminar, hermanos, con algunas aplicaciones, quiero a cada uno de nosotros animarnos a que perseveremos, a que sigamos exponiéndonos a los medios de gracia, a que vengamos cada domingo con un anhelo profundo de conocer a Dios, de escuchar la palabra de Dios y en humildad, reconocer nuestros pecados y ser exhortados por medio de la exposición de su palabra. Pero no solamente en un sentido público, sino en privado. Es un llamado al cristiano, al creyente, a ejercitar los medios privados de gracia. Quizás muchos aquí puedan estar inmaduros en la fe porque no ejercitan esas disciplinas. Pero hermanos, es imposible. Puedes estar en la mejor iglesia local del mundo. Puedes estar en la iglesia local donde están los mejores predicadores de todos los tiempos. Puedes congregarte en la mejor iglesia local. Pero si no ejercitas los medios de gracia privados, no vas a crecer. Dios ha dispuesto que tú
te alimentes de Cristo por medio de la palabra de Dios, de la meditación de su palabra y de la oración. Hermanos, ten una gran resolución en tu corazón y que sea esta: quiero conocer a Cristo. No quiero conocer a Cristo simplemente por lo que otros me dicen de Él, sino yo también quiero experimentar la obra poderosa del Evangelio, cambiando y transformando cada área de mi vida. Quiero conocer a Cristo. Ese debe ser tu anhelo y el mío. Cada día acercarnos a la palabra de Dios con un anhelo profundo de conocer y experimentar la presencia de Dios, y por medio de su palabra conocer más a Cristo, conocer más los atributos de Dios, conocer más la belleza y gloria de nuestro Salvador. Y solo así, hermanos, vamos a empezar a dejar de pensar tanto en las cosas de este mundo y vamos a pensar más en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hermanos, amen a Cristo, anhelen a Cristo y conózcanle. Oremos.